En las vastas tierras de la sabana del este de África, los leopardos se mueven como sombras doradas entre la hierba alta y los arbustos dispersos. Su pelaje con patrones de rosetas ha evolucionado perfectamente para el camuflaje y la ocultación en el entorno característico de África. Nacidos libres, estos depredadores ápice dominan territorios que abarcan millas. Sus cuerpos poderosos están diseñados para la fuerza y la agilidad. Pero para un leopardo macho, más tarde llamado Diego, la libertad terminó abruptamente cuando unas mandíbulas de hierro se cerraron alrededor de su pata en una noche sin luna en la reserva del Serengeti. La trampa de los cazadores furtivos marcó el inicio de un oscuro viaje de 5 años de cautiverio, abuso y lágrimas silenciosas. A los 3 años, Diego era un leopardo adulto perfecto, con colmillos afilados y músculos flexibles. 12 horas en la trampa dejaron heridas profundas en su pata delantera, con sangre formando costras negras en su brillante pelaje dorado. Cuando llegaron los humanos, Diego intentó resistir, pero el dolor y el agotamiento le habían robado su fuerza natural. Un dardo tranquilizante y su mundo se sumió en la oscuridad. Al despertar, Diego se encontró en una pequeña jaula de hierro, apenas lo suficientemente grande como para pararse y girar. Este sería su hogar durante los siguientes 2 meses, transportado de una estación de tránsito a otra a través de fronteras nacionales africanas por caminos accidentados. El comercio ilegal de vida silvestre opera en las sombras. Y Diego era solo una mercancía valiosa. Un leopardo macho maduro y saludable con el pelaje impecable característico de los leopardos africanos, codiciado por coleccionistas ricos y poderosos. El destino final fue una extensa finca en las afueras de una lujosa ciudad del Medio Oriente. El nuevo dueño de Diego era un empresario adinerado que poseía una colección ilegal de animales salvajes como símbolos de su estatus y poder. Aquí, Diego fue trasladado a un pequeño espacio en el patio trasero, rodeado de altos muros de concreto y un refugio rudimentario. Y aquí, la primera cadena de hierro fue colocada alrededor de su cuello. Los siguientes 5 años transcurrieron en una monotonía brutal. Diego, una criatura nacida para cazar y dominar docenas de millas cuadradas de territorio en la sabana africana, ahora estaba confinado dentro del rango de una cadena de solo unos metros de largo. El suelo de concreto reemplazó la tierra de las praderas africanas. La luz artificial reemplazó el brillante sol del continente oscuro. Sobras de carne arrojadas por encima de la cerca reemplazaron la alegría de cazar antílopes y jirafas jóvenes. Y lo peor de todo era la soledad. Una soledad absoluta que ningún leopardo en la naturaleza tendría que soportar jamás. Al principio, Diego resistió. Rugía, se lanzaba contra los muros, tiraba de la cadena hasta que la sangre fluía de las heridas en su cuello. Pero con el tiempo, la resistencia de Diego dio paso a la resignación. Su cuerpo, alguna vez poderoso, comenzó a debilitarse. Su pelaje brillante se volvió opaco, con parches donde el pelo se había caído debido al estrés y la mala nutrición. Sus ojos, antes afilados como cuchillos, se volvieron nublados y sin vida. Durante los primeros 2 años, Diego aún era exhibido para que los invitados de su dueño lo admiraran. Se paraban a distancia, señalando, tomando fotos del animal salvaje cautivo. Pero luego, esa novedad pasó. El dueño buscó nuevos entretenimientos. Poco a poco, Diego fue olvidado, un juguete descartado que aún necesitaba mantenerse con vida. Peor que el abandono era el aislamiento. Diego, una criatura instintivamente social, no encontró a otro de su especie durante 5 años consecutivos. Ningún rugido respondía a sus llamadas en la noche. Ningún olor de leopardos hembra, ninguna interacción que todo ser necesita para mantener el equilibrio mental. En esta soledad extrema, Diego desarrolló comportamientos repetitivos. Caminando en círculos por una trayectoria fija, rascando un punto específico en el muro hasta que sus garras se desgastaron hasta la carne, lamiendo una sección de su pata hasta que la piel quedó expuesta. La comida llegaba irregularmente, a veces sobras de carne, a veces huesos, a veces nada durante días. Diego se volvió delgado, con las costillas visibles bajo su piel.
Su instinto de caza estaba enterrado bajo una coraza de desesperación. Solo el agua, en un recipiente sucio que ocasionalmente se reemplazaba, era la única certeza. En el invierno del cuarto año, una gran tormenta azotó la región. El refugio improvisado fue arrancado por el viento, dejando a Diego expuesto a la fría lluvia. Nadie vino a revisar. A nadie le importó. Durante 3 días y 3 noches, Diego yació acurrucado en una esquina, empapado y temblando. La herida en su cuello por la cadena se infectó, hinchada y supurante. La fiebre nubló su visión, distorsionando el mundo a su alrededor. Cuando la tormenta pasó, Diego casi se había rendido. Yacía allí, apenas respirando, sin fuerzas para levantarse. Este podría haber sido el fin para una criatura alguna vez poderosa, un depredador africano perfecto, ahora abandonado lejos de casa, lejos de su familia, lejos de sus instintos naturales. En las horas tranquilas antes del amanecer, Diego sueña. En estos sueños, corre, no en los círculos interminables del cautiverio, sino a través de llanuras doradas infinitas donde el horizonte besa el cielo. Sus patas recuerdan la tierra que nacieron para tocar. Sus pulmones recuerdan el aire que sabe a libertad. El viento lleva aromas que casi ha olvidado, hierba seca, tierra roja, el almizcle de manadas distantes. En sus sueños, sus músculos son jóvenes otra vez, su paso sin esfuerzo. Es lo que estaba destinado a ser, una sombra que fluye por la sabana, poderosa y salvaje. Pero siempre despierta para encontrar a Luna junto a él, su respiración constante mezclándose con los sonidos matutinos de su santuario. El sueño se desvanece, pero algo de él permanece. No es tristeza por lo perdido, sino un reconocimiento silencioso de lo que una vez fue suyo. 5 años después de su rescate, su pata izquierda aún tiene una leve cojera. Las cicatrices alrededor de su cuello reflejan la luz cuando gira la cabeza. Esta mañana, mientras yace en un parche de luz solar con Luna acicalando su hombro, se estira una vez. Un estiramiento largo y lujoso que habla de seguridad, de descanso, de suficiencia. Los sueños volverán. Siempre lo hacen, y quizás así debe ser. Pero entonces, una cadena inesperada de eventos comenzó a desarrollarse. Un vecino que durante mucho tiempo había escuchado los débiles rugidos resonando sobre el muro finalmente superó su miedo. Contactaron a una organización internacional de protección de vida silvestre. Fotos tomadas en secreto fueron enviadas. Se hicieron llamadas telefónicas y un equipo de rescate comenzó a planear. Tomó 3 semanas completar el papeleo, las negociaciones y los preparativos. Durante este tiempo, el equipo de rescate monitoreó a Diego desde lejos en secreto. Instalaron cámaras ocultas y grabaron cada detalle de su vida, cómo se movía, comía y, lo más importante, los signos de estrés que mostraba. Y lo que vieron rompió los corazones de aquellos que habían presenciado tantas historias desgarradoras. Diego no solo caminaba en círculos, un comportamiento común en animales salvajes en cautiverio, sino que también se autolesionaba. Mordía su propia cola, sacudía la cabeza continuamente hasta marearse y con frecuencia convulsionaba como si intentara escapar de un enemigo invisible. Estos comportamientos, llamados estereotipados en el lenguaje científico, eran signos de un sufrimiento psicológico extremo. Cuando el dueño de Diego se fue en un largo viaje de negocios, el equipo de rescate actuó. Un equipo compuesto por veterinarios, especialistas en grandes felinos y trabajadores de rescate experimentados llegó a la finca temprano una mañana. Trajeron todo lo necesario, equipo médico, jaulas de transporte especiales y, lo más importante, permisos legales para confiscar animales salvajes mantenidos ilegalmente. El primer momento en que vieron a Diego directamente, no a través de una lente de cámara, fue un momento que ninguno pudo olvidar. El leopardo, alguna vez poderoso, ahora era solo una sombra de sí mismo. Yacía en una esquina, inmóvil mientras los humanos se acercaban. Sin miedo, sin ira, solo una resignación absoluta, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo hace mucho, dejando solo un cascarón vacío. Un veterinario se acercó a Diego con cautela. No reaccionó.
Incluso cuando se insertó la aguja tranquilizante, Diego permaneció inmóvil. En minutos, se quedó dormido y comenzó el verdadero trabajo de rescate. La primera tarea fue quitar la cadena. Después de 5 años, el metal se había incrustado profundamente en la carne, formando un anillo de cicatriz grueso alrededor de su cuello. Tomó casi 1 hora cortarla de manera segura, milímetro a milímetro. Cuando la cadena finalmente fue removida, todo el equipo guardó silencio. No era solo una cadena física. Era un símbolo de 5 años de cautiverio, 5 años de perder el derecho más básico a la libertad. Diego fue trasladado a una jaula de transporte especial diseñada para minimizar el estrés y garantizar la seguridad. Desde allí, fue llevado directamente a un hospital veterinario. El diagnóstico inicial solo confirmó lo que ya era visible: desnutrición severa, infecciones en la piel, dientes dañados y varias masas subcutáneas que necesitaban ser removidas. Pero había un problema más serio. El corazón de Diego se estaba debilitando, posiblemente debido a años de estrés y mala nutrición. Los médicos tomaron una decisión difícil. Diego necesitaba cirugía inmediata. No había tiempo para fortalecer su salud antes. Las masas debían ser removidas, las infecciones controladas y los dientes dañados extraídos. Fue una cirugía compleja que duró muchas horas, con un alto riesgo de que Diego no despertara después de la anestesia, pero no había otra opción. Sin cirugía, Diego seguramente moriría en días. La cirugía comenzó temprano en la mañana. Un equipo de especialistas trabajó sin parar durante 7 horas. Cada masa fue cuidadosamente extirpada. Las heridas fueron limpiadas y suturadas. Los dientes dañados fueron extraídos. Y durante todo el proceso, el corazón de Diego, un corazón que había soportado demasiado dolor, siguió latiendo, débil pero persistente. Cuando terminó la cirugía, Diego fue trasladado a la sala de recuperación. Todo el equipo médico estaba agotado, pero esperanzado. Ahora todo dependía de la voluntad de Diego de vivir, una voluntad que nadie estaba seguro de que aún existiera después de años de desesperación. Esa noche, un veterinario se quedó junto a Diego. Monitoreó cada respiración, cada pequeño movimiento, y a medianoche, cuando todo estaba en silencio, Diego abrió los ojos. Esos ojos, antes sin vida y nublados, ahora tenían una nueva luz. No era miedo, no era ira, sino curiosidad, como si estuviera preguntándose: ¿dónde estoy? ¿Es esto la libertad? En los días siguientes, Diego se recuperó gradualmente. Comenzó a comer pequeños trozos de carne preparados especialmente para facilitar la digestión. Permitía que los médicos lo tocaran sin retroceder. Y, lo más importante, comenzó a observar el mundo a su alrededor con nueva atención. 2 semanas después de la cirugía, los resultados de las pruebas regresaron. Todas las masas eran benignas. Diego viviría. No solo existiría, sino que realmente viviría. Cuando estuvo lo suficientemente sano, Diego fue trasladado a un santuario de vida silvestre para animales rescatados en América. Aquí, por primera vez en 5 años, pudo caminar sobre césped, sentir el sol en su espalda, escuchar el viento soplando entre los árboles. Por primera vez, pudo vivir sin cadenas. Pero el verdadero viaje de recuperación de Diego apenas comenzaba. Años de cautiverio habían dejado cicatrices invisibles, heridas psicológicas que ninguna cirugía podía sanar. En las primeras semanas en el santuario, Diego continuó caminando en círculos dentro de un espacio imaginario confinado, como si aún llevara una cadena invisible alrededor de su cuello. Se sobresaltaba con cada sonido extraño. Despertaba por la noche, temblando y asustado. El equipo de especialistas del santuario entendió que la recuperación de Diego requeriría tiempo y paciencia. Instalaron cámaras de monitoreo 24/7 que grababan cada comportamiento y reacción. Se aseguraron de que Diego tuviera acceso a suficiente espacio para moverse, pero también lugares seguros para esconderse cuando se sintiera amenazado.
Diseñaron un programa de enriquecimiento ambiental, introduciendo gradualmente nuevos aromas, sonidos y estímulos para ayudar a Diego a reconectar con sus instintos naturales. Una parte importante del proceso de recuperación de Diego fue la presencia de Luna, una leopardo hembra también rescatada del tráfico de vida silvestre. Luna, unos años mayor que Diego, había vivido en el santuario durante 2 años y había superado su propio trauma. Los 2 leopardos fueron colocados en áreas adyacentes, capaces de verse y olerse, pero aún no interactuaban directamente. Inicialmente, Diego mostró ansiedad ante la presencia de Luna. Evitaba el área cerca de la cerca, retrocediendo al escuchar el rugido de la leopardo hembra. Pero gradualmente, la curiosidad venció. Comenzó a pasar más tiempo cerca de la cerca, observando a Luna desde lejos. Y Luna, con los instintos de una leopardo hembra madura, parecía entender que Diego necesitaba tiempo y espacio. Una mañana, el personal del santuario presenció una escena sorprendente en las cámaras de vigilancia. Diego y Luna yacían enfrentados a través de la cerca, a solo unos pies de distancia. Sin signos de tensión o miedo, solo aceptación y tal vez un poco de curiosidad. Fue el primer momento en que Diego parecía verdaderamente cómodo en la presencia de otro de su especie después de años de aislamiento. A partir de entonces, los cambios ocurrieron rápidamente. Los comportamientos estereotipados de Diego, caminar en círculos, morderse la cola, sacudir la cabeza, disminuyeron gradualmente. Comenzó a pasar más tiempo explorando su área, especialmente las ramas de los árboles colocadas para que trepara. Por primera vez, mostró interés en la comida, incluso desafiándose con actividades de enriquecimiento mental como buscar carne escondida en cajas especiales, después de 3 meses de monitoreo cuidadoso. El equipo de especialistas decidió que era hora de que Diego y Luna se encontraran directamente. No fue una decisión sin riesgos. En la naturaleza, los leopardos son animales solitarios, que solo se encuentran para aparearse. Pero tanto Diego como Luna habían experimentado traumas similares y parecían encontrar consuelo en la presencia del otro. El encuentro fue cuidadosamente planeado. Ambos leopardos estaban bien alimentados. El área de encuentro estaba diseñada con múltiples rutas de escape y escondites. Y un equipo veterinario estaba listo en caso de que surgiera un conflicto. La puerta entre las 2 áreas se abrió. Luna pasó primero, confiada y tranquila. Diego permaneció inmóvil, observando. Pasaron minutos tensos mientras los 2 leopardos se miraban. Y luego ocurrió algo milagroso. Luna se acercó a Diego lentamente, sin amenazar. Y Diego, en lugar de huir o atacar, permaneció inmóvil hasta que estuvieron a solo unos pasos de distancia. Entonces, en un gesto casi increíble, Diego bajó la cabeza, una señal de aceptación y tal vez de gratitud. Desde ese día, Diego y Luna se volvieron inseparables. No eran una pareja en el sentido convencional. Ambos habían sido esterilizados para evitar la cría en cautiverio, pero encontraron en el otro algo que ambos habían carecido durante años: amistad, consuelo y un sentido de pertenencia. Con la presencia de Luna, la recuperación de Diego avanzó rápidamente. Comenzó a exhibir comportamientos más naturales, marcar territorio, trepar, incluso jugar, algo casi inimaginable solo meses antes. Su pelaje se volvió brillante. Sus músculos se desarrollaron, y sus ojos, antes sin vida y sin esperanza, ahora estaban llenos de alerta y vitalidad. Un año después de ser rescatado, Diego era casi irreconocible. El leopardo delgado y enfermo con ojos sin vida había desaparecido. En su lugar estaba un leopardo maduro y saludable con un paso confiado y sus instintos naturales restaurados. Por supuesto, las cicatrices permanecían, tanto la cicatriz física alrededor de su cuello como las heridas psicológicas más profundas. Diego aún se sobresaltaba ocasionalmente con sonidos fuertes. A veces despertaba por la noche, temblando por pesadillas que solo él conocía. Pero en general, la transformación fue notable. La historia de Diego atrajo la atención de los medios y el público.
Fotos de antes y después se difundieron en las redes sociales, sorprendiendo e inspirando a millones. Los videos de las interacciones entre Diego y Luna fueron tan conmovedores que hicieron llorar incluso a los corazones más duros. Diego se convirtió en un símbolo no solo de la crueldad humana, sino también de la capacidad de recuperación y perdón del mundo natural. El santuario donde vivía Diego comenzó a organizar visitas controladas, permitiendo al público ver a Diego desde lejos sin perturbarlo. Cada vez que se volvía a contar la historia de su viaje, no como un simple cuento de hadas con un final feliz, sino como un recordatorio de la responsabilidad de la humanidad hacia las criaturas con las que compartimos este planeta. Hoy, Diego aún vive en el santuario, todavía junto a Luna. Nunca podrá regresar a África, nunca volverá a experimentar la vida salvaje para la que nació. Pero dentro de los límites de su nueva vida, ha encontrado algo cercano a la felicidad, una paz que nadie pensó que podría alcanzar después de todo lo que había soportado. Cada mañana, cuando sale el sol, Diego a menudo se le ve acostado en una gran roca en su área, recibiendo los primeros rayos de luz, con los ojos cerrados en satisfacción. A veces levanta la cabeza como si escuchara una llamada distante de la tierra de la que fue robado. En esos momentos, tal vez recuerda las vastas praderas de la sabana, el aroma de la hierba seca y la tierra roja, la sensación del viento africano soplando a través de su pelaje. Pero luego Luna se acerca y Diego regresa al presente, a su nueva realidad. Imperfecta, pero aún llena de cosas preciosas, seguridad, respeto y la compañía de los de su especie. La historia de Diego es una de innumerables historias similares que ocurren en todo el mundo. Cada año, miles de animales salvajes son cazados, traficados y abusados. Muchos nunca tienen la oportunidad de ser rescatados como Diego. Muchos no sobreviven para contar sus historias. Pero dentro de esta tragedia, queda la esperanza. La conciencia pública está aumentando. Las leyes se están endureciendo. Y las organizaciones de rescate de vida silvestre trabajan incansablemente, a veces arriesgando sus vidas, para salvar a criaturas como Diego de destinos crueles. Cuando miramos a los ojos de Diego, ojos que alguna vez estuvieron vacíos y ahora están llenos de vida, recordamos que cada vida es preciosa. Cada criatura merece ser tratada con compasión y respeto. Y tal vez también se nos recuerda el extraordinario poder de la recuperación, de la capacidad de encontrar luz incluso después de los años más oscuros. Uno de los momentos más conmovedores en la historia de Diego ocurrió aproximadamente 2 años después de su rescate. Un grupo de turistas visitaba el santuario, escuchando la historia del viaje de Diego. Entre ellos había una niña de unos 10 años. Cuando vio a Diego desde lejos, hizo una pregunta simple pero profunda: ¿todavía está triste? El guía hizo una pausa, pensó por un momento y luego respondió: creo que Diego ha aprendido lo que todos debemos aprender. A veces, la vida no sale como esperamos. A veces, somos profundamente heridos. Pero si tenemos suerte, encontraremos personas y lugares seguros para sanar. Y aunque no podamos olvidar el pasado, aún podemos encontrar alegría en el presente. Y tal vez esa es la mayor lección de la historia de Diego. No se trata de olvidar las cosas terribles que pasaron, sino de no dejar que definan toda nuestra historia. Se trata de encontrar fuerza para continuar, para confiar de nuevo, para permitirnos sentir alegría incluso después de experimentar un dolor horrible. Cada vez que Diego levanta la cabeza bajo el sol, cada vez que juega con Luna, cada vez que cierra los ojos en satisfacción en su roca favorita, está contando una historia de resiliencia. Una historia en la que todos, ya sean humanos o animales, podemos encontrar empatía y esperanza. Entonces, aunque Diego nunca regresará a las praderas de la sabana, ha encontrado otro tipo de libertad. Libertad del miedo. Libertad para ser el mismo. Libertad para confiar y amar de nuevo. Y tal vez, al final, esa es la forma más importante de libertad.